Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a la entrevista de la semana, como siempre, a través del 107.5 en su radio Universidad de los Lagos y a través de las pantallas de Ulagos TV. En esta ocasión voy a presentarles a nuestro invitado. Él es el profesor Juan Carlos Letelier, con un vasto currículum, pero vamos a decir mientras Sí. tanto que es biólogo. ¿Cómo está, profesor? Yo muy bien y muy feliz de estar aquí en la Universidad de los Lagos. Me entretengo mucho hasta el momento. Muchas gracias y bueno, y contarles que el profesor está acá en la universidad en el contexto del coloquio que se está desarrollando, Ciencia, Humanidades y Artes, aproximaciones dialógicas. Y nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, de escucharlo y de también asombrarnos con el estilo, una performance, dijo, no quería hacer una clase, con temas que son profundos. Me gustaría que nos contara entonces a todos y a todas cuál es el objetivo de su presencia dentro de los coloquios y lo que entregó en esta mañana. Ya, bueno, muchas gracias por invitarme. Y bueno, el profesor Ter me invitó porque yo tengo experiencia en varios aspectos que le interesa en, en investigación, en lo que se llama intertrans, de ser investigación más compleja. Los problemas técnicos de la humanidad, o sea, los problemas de la humanidad hoy día, como el cambio climático, que la economía apenas funcione, ya no son problemas técnicos. O sea, un problema técnico era generar una vacuna contra la tuberculosis, ¿ya? Entonces, ese hay un problema técnico que si tengo la vacuna resolví el problema, ¿ya? Pero los problemas actuales son más complicados que eso y requieren muchos puntos de vista, muchos para poder resolverlo. Entonces, eso es lo que se llama la interdisciplina y las aproximaciones dialógicas, porque dependen como de un diálogo entre las disciplinas, tiene que haber una reflexión más profunda. Y ese es el propósito del simposio que está organizando la Universidad de los Lagos, por lo cual hay que felicitarlo, porque estas son ideas nuevas, ¿ya? Que todavía no han sido aceptadas por la gran mayoría de al menos los científicos. Los científicos siempre creen que todo es técnico, que las cosas no se han resuelto porque nadie ha escrito el mejor programa, no se ha inventado la mejor droga, ¿ya? Entonces los científicos no creen en esto, pero en realidad es muy importante. Entonces se organizó este coloquio y yo vine aquí a presentar una idea central de la biología del conocer de Humberto Maturana, que es cómo es que los seres vivos crean los objetos. Ahí me va a hacer otra pregunta. Ok. Ya. Y desde ya usted mencionó contarles cuál es su vínculo, cuál fue el vínculo con el profesor Maturana, Premio Nacional de Ciencia, fallecido hace 2 años. Bueno, ¿Usted fue su alumno, yo fui su su alumno, yo colega también? tuve una suerte increíble. En 1980 volvió a Chile Francisco Varela, y en ese momento el laboratorio de Maturana se abrió. Él estaba en un laboratorio muy chiquitito, pero ahí creció mucho el laboratorio y hubo una generación de alumnos que fue entrenado por Maturana y Varela. Eso fue muy increíble. Y después cuando yo volví a Chile, yo volví directamente al laboratorio de Maturana y estuve ahí varios años con él en el laboratorio, ¿no? Y no podemos dejar de preguntarle cómo era la persona del profesor Maturana y también el estudioso, usted que puedo compartir, Eh, más allá del mito. Más allá del mito, bueno, Maturana era una persona muy inteligente, muy reflexiva, que había tenido excelente idea, y él nunca abandonaba el rol como de profesor, ¿ya? Él, en ese sentido no tenía como un sentido del humor que uno pueda Ya. aproximarse al profesor. Él siempre era como el profesor universitario, ¿ya? Pero era una gran persona, o sea, una gran persona con un conocimiento bastante amplio en ciertas áreas de la biología y muy reflexivo. Yo aprendí mucho de él. Y cuando yo llegué como alumno graduado a Estados Unidos a hacer mi doctorado, el hecho de haber yo estudiado con Maturana me abrió muchas puertas. Era una carta de presentación en esa época. Usted hizo un doctorado en la Universidad de Nueva York. En la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que no es la misma, porque en las traducciones se pierde Ya, esa ya. sutileza. Yo hice mi doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que es como la Universidad del pueblo de Nueva York, ¿ya? Ok. ¿Y en qué se basó su doctorado? Yo me fui específicamente a esa universidad para hacer estudios sobre cómo es que las aves mueven los ojos. Soy especialista mundial, yo sé que no es un tema que no le interesa a mucha gente, pero yo soy hasta el día de hoy el especialista mundial en cómo las aves mueven los ojos. Vamos a preguntarle de eso, pero primero,
¿Dónde trabaja actualmente usted, profesor? Yo trabajo en la Facultad de Ciencias, exactamente en el mismo laboratorio que fundó Maturana en 1961, en la Facultad de Medicina, pero es conceptualmente el mismo laboratorio. O sea, que nosotros ya le cambiamos el nombre, se llama El Rayo. Ok. ¿Hasta cuándo se queda acá? Nosotros el coloquio dura 3 días. ¿Va a participar más? ¿Tiene otra actividad? No, yo participo completamente. ¿Va a hacer alguna clase más profunda? Eso, hay gente que quiere que haga una clase, de otro, estamos viendo. Pero yo me quedo aquí hasta el último día del coloquio, el jueves en la tarde. Y bueno, contarles para quienes no pudieron asistir o ver a través de las pantallas de la transmisión en directo de Lagos TV, el profesor en la inauguración hizo una performance, explicando ahí, conversando con también el profesor Rossi. Sí. ¿A usted cuándo tiene esta o cuándo ve esta posibilidad de hacer esta entrega del conocimiento, de lo que usted mismo hablaba? Porque se malentiende muchas veces por parte del mundo científico la rigurosidad con la fomedad, lo digo yo de frentón. O sea, no porque alguien sepa mucho no puede ser entretenido. Y usted en la mañana rompió el esquema totalmente. ¿Cuándo empieza usted a visualizar ese estilo, por llamarlo? Bueno, a mí siempre me ha gustado hacer clases primero, ¿ya? Ya. Y además siempre me ha gustado como hacer teatro en cierta manera, ¿ya? Y ha sido una evolución natural. Yo creo que las clases expositivas convencional que yo tuve hace 40 años ya no es para el mundo moderno. Hay que hacer otra cosa. Y entonces por eso yo digo que yo ya no hago clases, sino que hago performance. Y entonces por eso he cambiado como el modo de hacer mis clases, ¿ya? Y yo trato de investigar mucho en la clase y ajustarme a la audiencia. Me doy cuenta quién es la audiencia y no pasar muchos conceptos tampoco. De hecho, está estudiado que mucho concepto o a través de lo que es una charla no se retiene mucho No de se inmediato. requiere nada. Para Sí. nada. 1 o 2 creo. Profesor, volviendo al punto de su línea de investigación, ¿qué es lo que usted hace y cómo se lo explicamos a la gente? Así, palabras simples. Bueno, yo hago muchas cosas, pero una cosa es que estudio cómo funciona el cerebro, ¿ya? Y cómo funciona el cerebro basado en estudiar las señales eléctricas que se generan en el cerebro. Y entonces yo estudio eso, la fisiología cerebral basada en la actividad eléctrica. Y eso genera una gran actividad. Eso tiene que ver con la electroencefalografía. Eso es un campo muy grande. Y eso traducido, por ejemplo, para una persona que está detectándosele alguna patología o es para saber cómo abordar, ¿cómo lo llevamos a la práctica? No, yo en la actualidad no, mi interés nunca ha sido la medicina como resolver problemas, debido a decirlo. Y yo hago más cosas de ciencia básica. Ya. De ciencia básica, entonces ahora tenemos una manera distinta de ver las señales electroencefalográficas. ¿Ya? La idea general se le ocurrió a Javier Díaz, una increíble idea. Y entonces yo hago eso. También hacemos experimentos que vemos la actividad de las neuronas de a uno en aves. Pero todo está relacionado con la actividad eléctrica de las neuronas. O muchas neuronas o pocas neuronas. Yo estudio eso. Y pudiéramos explicar un poquito lo del tema de eso de la actividad eléctrica en las neuronas. En un niño, ¿cómo se manifiesta? ¿De que tiene comportamientos distintos? ¿O lo lleva a tener un comportamiento a un ser humano? No, es que todas las neuronas, por su vivir de neuronas, generan corrientes eléctricas muy pequeñas. Ahora, cuando se suman, nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas, una cantidad gigantesca de neuronas. Cuando se suman todas esas neuronas, se obtiene una corriente que se puede detectar. Y las fluctuaciones de esa corriente, cómo fluctúan en el tiempo, eso puede detectar condiciones patológicas. Entonces sirve de diagnóstico, pero también sirve para entender qué es lo que está haciendo el cerebro. Y en un futuro muy cercano vamos a poder pensar en la letra A y el computador va a apretar A. ¿Me explico? Voy a poder tener teclados en que yo no actúe con las manos, sino que actúe con el pensamiento. Ok, muy, muy interesante, muy fascinante para quienes nos ven, quienes nos escuchan a través de lo que nos está diciendo entonces el profesor Juan Carlos Letelier. ¿Las neuronas se pierden en el tiempo? ¿Las neuronas se mueren concretamente? Sí, las neuronas son de las pocas células en el cuerpo que usted nace con una cierta cantidad de neuronas y no se recuperan. Y que son estables desde el momento del nacimiento hasta como los 35 años, en que a los 35 años por la edad
uno empieza a perder entre 10.000 y 50.000 neuronas diarias. Diarias. Pero uno tiene 100.000 millones, eso es un número muy grande, ¿ya? Y ahí tiene salvavidas. Y el asunto es que, además, la droga y el alcohol destruyen neuronas. Entonces, un trago de vino mata algunas neuronas. Cuando uno cuando se le apaga la tele, por así decirlo, una buena borrachera, mueren varios millones de neuronas. Entonces uno empieza a perder neuronas de a poco en forma sistemática, y si uno pierde muchas, vienen problemas neurodegenerativos. Y hay enfermedades que son específicas, como el Alzheimer, en que las neuronas empiezan a morir más allá de los 10.000 a 50.000 diarios, mueren ya varios millones. Ok. La emocionalidad, las emociones, ¿usted ve ese campo, un tema de nivel cerebral, al nivel del ser humano? No, yo no estudio eso, pero tenemos como una teoría de cómo se produce, porque las emociones no es una cosa misteriosa, ¿no? Las emociones es la predisposición a la acción. Entonces, por ejemplo, yo en este momento estoy sentado acá en este agradable estudio con usted. Entonces, yo no tengo la predisposición en este momento, aquí, de salir corriendo. Pues yo podría salir corriendo, pero yo no tengo esa predisposición. Mi predisposición es seguir el flujo de acciones que estoy haciendo ahora, que es escucharlo, hablar, ¿ya? Entonces, las emociones es el mecanismo que me dice qué acción voy a hacer ahora, ¿ya? Entonces, eso nosotros somos los que lo entendemos mejor. En el plano de la educación, analizando cómo está la situación país, sus estudios ¿pueden contribuir, o usted lo ha visualizado, para el tema de analizar la educación, los niños, el aprendizaje, exceso a lo mejor de pantallas, en fin? Bueno, yo ahí estudio junto en el líder de ese grupo, el doctor Jorge Soto Andrade, que es como la enseñanza de la matemática, ¿ya? Que es muy importante. Yo soy un biólogo que sé mucha matemática. Entonces me interesa que los jóvenes tengan una excelente educación matemática. Y ahí, bueno, todo el mundo, no solo los chilenos, todo el mundo tenemos problemas. Y claro, ahí hay mucho espacio para crecer. O sea, porque se requiere una nueva manera de ver cómo enseñamos matemáticas. Nosotros en Chile usamos la matemática no para enseñar ideas bonitas, sino que es una herramienta para seleccionar personas. Entonces, el mayor propósito de enseñar matemáticas en la educación media es seleccionar después con la prueba de aptitud de ingreso a las universidades. Entonces, no enseñamos la belleza de las matemáticas. Ahí tenemos un grave problema de cómo es la formación de profesores, qué se espera de ellos. Tenemos que hacer un reajuste sistémico de ese problema. ¿Y cuál sería su diagnóstico, su balance o evaluación de la educación en Chile? Esa es una pregunta muy complicada. En dos palabras. ¿Buena o mala? No, nosotros tenemos un sistema primero multifacético, por así decirlo. Tenemos la educación privada y la educación estatal. La educación privada no es buena en Chile comparado. O sea, si usted le muestra las preguntas que resuelven los alumnos de los colegios privados más famosos de Chile, los franceses y los rusos y los chinos y los coreanos se matarían de la risa de lo trivial que son los problemas que nosotros damos a nuestros alumnos. ¿No? Un alumno ruso, francés, japonés o chino de enseñanza media resuelve problemas de matemática muy distintos que los que resolvemos nosotros acá. Nosotros creemos que enseñamos matemática, pero es que en realidad usamos la matemática para seleccionar. Entonces, tenemos que cambiar, en realidad tenemos que cambiar, y no solo la matemática, sino que el lenguaje. Los alumnos de la universidad llegan a la universidad y no saben escribir, y no saben leer tampoco. Ese es un gran tema. Nos queda muy poquito, pero no puedo dejar de preguntarle, profesor, primero, la opinión de la Universidad de los Lagos, cómo ve este mismo proyecto, este mismo coloquio. Usted estuvo en la mañana de inauguración. ¿Cómo visualiza en términos de universidad regional, estatal, del sur del país? Y la segunda es, ¿cuál es su proyección? ¿Cuáles son sus proyectos al futuro? Si los puede compartir. Sencillita mis preguntas. No, primero es excelente que haya una universidad en esta región y que se note que es una universidad pujante. Uno entra aquí en el campo y se nota una idea. Me explico, eso es fundamental, se nota una idea.
Entonces, por ejemplo, este propio coloquio, y que es muy distinto, que la idea, me explico, de hacer. Entonces se nota que hay como un tienen un norte, y eso es muy bueno. Y ustedes saben que en este momento hay crisis muy importante en otras universidades del sur de Chile, para no nombrarla, y una crisis que no los toca a ustedes. Entonces, muy positivo es que ustedes se note una idea de continuidad y de proyección, y ojalá que lo puedan mantener, pues, sí, es fundamental para el desarrollo del país. Si la soberanía de Chile no solo depende de las Fuerzas Armadas, sino que depende de la ciudadanía. Hay una defensa de la cultura que hay que construir. Así que yo me saco el sombrero por el esfuerzo que hacen acá en el sur, en un lugar que la gente hasta hace, digamos, una década y media no se había fijado en el mapa. Así que yo estoy muy feliz de estar acá, ¿no? Y sobre mis planes, no sé mis planes, pero yo creo que a mí Santiago me tiene cansado, mucha contaminación. Aquí hay bonitos campos, puede venir para acá, comprarse una hectárea. Sí, yo tengo ya. Y lo teníamos más cerquita de la universidad. Sí, claro. Mejor aire, mejor agua. Así es. Claro. Ya, profesor, bueno, sabemos que está todavía con mucha participación, una gran agenda. Queremos agradecerle haber tenido, ¿cierto?, la disposición, la voluntad. No es menor, una persona tan ocupada y con tanto conocimiento, pero sí tenemos que recordar, reiterar la disposición a entregar ese conocimiento al profesor Juan Carlos Letelier. Así que muchas gracias por estar acá en esta entrevista. No, muchas gracias por invitarme, que le vaya muy bien en todas sus actividades. Muy bien, muchas gracias. Usted ya lo vio, lo escuchó. Estuvimos con el profesor Juan Carlos Letelier. Tuvimos la suerte también de compartir ahí en su clase Performance. Y por supuesto sigue acá en lo que es el coloquio Ciencia, Humanidades y Artes, aproximaciones dialógicas en la Universidad de los Lagos. 107.5 y Lagos TV, la entrevista de la semana. Que estén muy bien. Chao. Chao.